4 personas murieron aplastadas entre la multitud en el corazón de la capital mexicana, y el gobierno del Reino Unido decidió advertirle al mundo sobre ese dato apenas horas después. Lo que nadie conterva era la respuesta que vendría desde Palacio Nacional, directa, sin filtros y cargada de decisiones que cambiarán por completo lo que va a pasar este domingo en el Estadio Ciudad de México. Quédense porque lo que sigue tiene números que duelen, decisiones que sorprenden y una pregunta final que probablemente ustedes mismos se están haciendo en este momento. Vayamos primero a los hechos, tal como ocurrieron, sin adornos y sin esconder nada. El martes 30 de junio, la selección mexicana venció 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos de final del Mundial. Esa noche, la ciudad entera explotó de alegría. Cientos de miles de personas salieron a las calles a celebrar. Solamente alrededor del Ángel de la Independencia se concentraron más de 800,000 personas, y si se suma el total de la capital, la cifra superó el 1.4 millones de asistentes. Según la propia jefa de gobierno, Clara Brugada, fue la concentración de gente más grande jamás registrada en la historia de la Ciudad de México. Imaginen esa cifra por un segundo. Más de 1.400.000 personas respirando el mismo aire, caminando por las mismas avenidas, empujándose sin querer entre el bullicio de la fiesta. Y ahí, dentro de esa marea humana, ocurrió la tragedia. 4 personas perdieron la vida. 3 de ellas murieron por asfixia, aplastadas entre el gentío sobre Paseo de la Reforma. La cuarta falleció después, ya trasladada a un hospital, luchando por su vida sin lograrlo. Decenas más resultaron heridas. Son hechos documentados, son hechos que duelen, y aquí se cuentan completos, sin maquillaje y sin medias verdades. Fue justamente después de conocerse estas muertes que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido decidió actualizar, el 1 de julio, su alerta de viaje dirigida a los aficionados ingleses que planean asistir al partido de este domingo. El documento menciona las muertes registradas durante los festejos. Pero no se queda ahí. También advierte sobre robos de teléfonos celulares y sobre bebidas adulteradas, fenómenos que, según la propia Cancillería británica, aumentaron a lo largo del torneo. Esa noticia se convirtió casi de inmediato en munición para quienes llevan meses buscando cualquier motivo para dudar de la capacidad de México como sede mundialista. Y aquí viene algo que muchos medios prefirieron pasar por alto, algo que conviene decir con toda claridad. El Reino Unido no incluyó a la Ciudad de México dentro de las zonas que recomienda evitar. Las advertencias más severas de esa misma guía, dirigidas a puntos de otros 11 estados del país, ya existían desde mucho antes de que arrancara el Mundial. No nacieron de este incidente, no son exclusivas de la fiesta futbolera de esa noche. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum llegó sin rodeos. Primero el jueves y luego otra vez el viernes, esta vez desde Morelia, donde encabezaba el Plan Michoacán por la paz y la justicia. Su mensaje fue el mismo las 2 veces, palabra por palabra. Es seguro visitar el país, no hay ningún problema. Pero ella no se quedó solamente en la frase. La acompañó de medidas concretas, tangibles, medibles. Explicó que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, instalará pantallas adicionales en cada una de las glorietas de Paseo de la Reforma, precisamente para que la afición deje de amontonarse únicamente frente al Ángel de la Independencia. Pidió a la población revisar la información oficial antes de salir a celebrar y moverse hacia otro punto si el lugar elegido ya está saturado. Pidió también moderar el consumo de alcohol, porque, según explicó ella misma, el exceso se asocia de manera directa con más violencia y más accidentes en este tipo de aglomeraciones masivas. Y hay más. Anunció que este domingo la salida de escuelas y centros de trabajo en la capital se adelantará a las 3 de la tarde, justo para que la gente llegue a tiempo a casa o a los puntos de reunión antes de que arranque el partido a las 6 de la tarde, evitando así saturar las vialidades en las horas previas al encuentro. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó por su parte que el Gabinete de Seguridad Federal mantendrá coordinación directa con las corporaciones capitalinas durante todo el encuentro, minuto por minuto. Aquí está el punto que hay que entender con calma, sin dejarse llevar por el ruido. Lo ocurrido en el Ángel de la Independencia no fue una falla del operativo diseñado para proteger el Mundial. No hubo un ataque, no hubo participación de la delincuencia organizada, no hubo ninguna brecha de seguridad en ningún estadio. Fue una tragedia de aglomeración, del tipo que se ha repetido en celebraciones futboleras en decenas de países, incluidas naciones con muchísima más experiencia organizando eventos masivos que México. El operativo que sí fue diseñado para blindar el torneo, el que cubre estadios, aeropuertos, hoteles y corredores turísticos, con coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías estatales, ha cumplido su función hasta este momento. Los estadios se han mantenido llenos, el ambiente dentro de la sede se ha mantenido en orden.
y no se ha registrado un solo incidente de violencia organizada vinculado al torneo. Ese dato no es menor si recordamos lo que se decía apenas meses antes de que arrancara la Copa del Mundo. Varios medios internacionales insistían con total seguridad en que México sería incapaz de garantizar la seguridad de millones de visitantes. Apenas unas semanas antes de la inauguración, cadenas internacionales señalaban a Guadalajara como la sede que más preocupación generaba, por la presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación y por los miles de casos de personas desaparecidas que arrastra ese estado. Ese pronóstico, con todo y su gravedad, no se cumplió. Los 4 partidos que se jugaron en el Estadio Akron, incluido el duelo entre España y Uruguay, se disputaron sin ningún incidente de esa naturaleza. Hay otro dato que vale la pena mencionar, aunque conviene tomarlo con cautela porque proviene de fuentes periodísticas y no de una confirmación oficial del gobierno. Reportes publicados antes del arranque del torneo señalaron que las cúpulas de varios cárteles giraron instrucciones a sus operadores para no generar hechos violentos mientras dure el mundial, conscientes de que cualquier incidente atraería una respuesta de seguridad mucho más dura de lo habitual. No es una garantía absoluta, no es algo que el gobierno pueda controlar del todo, pero si algo refleja es que ni las propias organizaciones criminales quisieron desafiar al Estado mexicano en un momento de máxima exposición internacional. Para el partido del domingo hay además un factor que las autoridades ya tenían contemplado desde antes de esta polémica. La afición inglesa arrastra una historia compleja en materia de disturbios futboleros en distintas partes del mundo. Los operativos de seguridad para el cruce contra Inglaterra consideran ese antecedente, sin importar el origen de quienes generen el riesgo. La vigilancia reforzada no está diseñada para un solo bando. Aplica para cualquier grupo, mexicano o extranjero, que ponga en riesgo el orden dentro o fuera del estadio. Del lado médico también hay refuerzo pensado específicamente para este domingo. El Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene desde el inicio del torneo un operativo especial de urgencias en las sedes mundialistas, con la idea de atender cualquier emergencia masiva sin que el sistema hospitalario ordinario de la ciudad se vea rebasado. Es exactamente el tipo de previsión que se refuerza después de una tragedia como la del martes, no como reacción a la alerta británica, sino como parte del mismo operativo que ya venía funcionando desde antes. La diferencia entre el gobierno de hoy y los de otros sexenios está justamente en cómo se responde cuando algo sale mal. Un gobierno que oculta cifras, que tarda semanas en reconocer una tragedia, que solo reacciona cuando la presión mediática lo obliga a hablar. No es lo que estamos viendo esta semana. Lo que estamos viendo es una presidenta que sale el mismo día, da la cifra completa, explica qué falló y anuncia qué se hará distinto la próxima vez. Esa actitud tiene un nombre: gobernar sin miedo a la verdad. Y es, a su manera, una forma de soberanía. Nadie desde Londres, ni desde ninguna otra capital del mundo, tiene que explicarle a México cómo cuidar a su propia gente. Aquí se hace en público, con datos, sin esconder lo que duele y sin pedirle permiso a nadie para corregir el rumbo. Vale la pena poner el asunto en perspectiva. Se esperaban 5 millones de visitantes internacionales para este mundial, repartidos entre 3 países. Un torneo de ese tamaño, con partidos simultáneos en decenas de ciudades, siempre trae consigo riesgos que ningún operativo, por más grande que sea, puede eliminar por completo. Lo que sí puede controlar un gobierno es qué tan rápido reconoce el problema y qué tan en serio lo corrige. Ahí es donde México está respondiendo, no con discursos triunfalistas, sino con pantallas nuevas en reforma, con horarios ajustados en escuelas y oficinas y con un gabinete de seguridad que no espera a que las cosas se salgan de control para actuar. El domingo, a las 6 de la tarde, la selección mexicana buscará su pase a los cuartos de final frente a Inglaterra. En el Estadio Ciudad de México, se espera una nueva ola de festejos si el resultado favorece al tricolor. Y por eso mismo el gobierno capitalino ya trabaja en distribuir a la afición en más puntos de la ciudad, con pantallas en las principales glorietas de Reforma y personal de seguridad reforzado en cada una de ellas. El mensaje de la presidenta fue claro: la responsabilidad institucional y la responsabilidad ciudadana tienen que caminar juntas. Las autoridades ponen los espacios, la información y la vigilancia. A la afición le toca escuchar las indicaciones, evitar los puntos saturados y celebrar sin excesos. Ese llamado no es un simple trámite protocolario. Un país que organiza bien sus fiestas masivas no es solamente el que despliega más policías, sino el que logra que millones de personas entiendan que su propio comportamiento también forma parte de la seguridad colectiva. Esa cultura de corresponsabilidad, más que cualquier cifra aislada, es lo que se está construyendo partido tras partido. Y uno no puede dejar de pensar en esa noche del martes. ¿Cuántas familias salieron juntas a festejar sin imaginar que la fiesta se convertiría, para algunos, en la peor noche de sus vidas?
¿Cuántos de nosotros hemos estado en medio de una multitud así, sintiendo esa mezcla de euforia y de empujones que a veces se vuelve incómoda, sin pensar que podía terminar en tragedia? Es una reflexión incómoda pero necesaria. Conviene subrayar además que este mundial no es un evento cualquiera para las finanzas del deporte mundial. La propia FIFA ha proyectado ingresos históricos por este torneo y ya confirmó un fondo de $50 millones para la selección campeona. Ser sede de un evento de esa magnitud, con estadios llenos en las 3 ciudades mexicanas y sin que el crimen organizado haya logrado empañar un solo partido, es en sí mismo un mensaje que ningún comunicado de alerta puede borrar. México sigue siendo, con datos y con hechos, uno de los países que mejor ha organizado un mundial en la historia reciente del torneo. Eso no significa que todo salga perfecto, y la propia presidenta nunca lo presentó de esa manera. Significa que cuando algo falla, aquí se reconoce, se corrige y se sigue adelante sin depender de la aprobación de ningún gobierno extranjero. Esa es la diferencia entre gobernar con soberanía y gobernar con miedo al qué dirán desde fuera. Y ahora queda la pregunta que probablemente ya se está formando en la cabeza de muchos. Si México le gana a Inglaterra este domingo, con todo lo que se sabe sobre lo que pasó la noche del martes, ¿saldrían ustedes a la calle a festejar junto a cientos de miles de personas más? ¿O prefieren esta vez ver la victoria con calma, desde la seguridad de su casa, sabiendo que la alegría más grande y el peligro más real pueden vivir en el mismo instante y en el mismo lugar?